Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este tercer día de las 18ª Jornadas de Patrimonio Histórico de Agüimes. La última de las 3 jornadas que vamos a tener en esta edición. Y vamos a tener 2 actividades, como hemos tenido los 2 días anteriores. La primera de ellas será una ponencia que pasaré a presentar a continuación. Y luego vamos a poder disfrutar en el patio, ya los invito a todos y a todas, pues de un concierto, de un pequeño concierto de Germán López al timple y Augusto Báez al piano, y podemos compartir ahí un ratito y hablar o resumir hacer un resumen de estas jornadas y compartir un ratito más sobre el patrimonio histórico de Agüimes. Bueno, la charla, la primera ponencia que vamos a tener hoy la va a desarrollar don Ignacio Díaz Sierra y se titula Pervivencia de las huertas indígenas canarias tras la conquista castellana. Ignacio estudió grado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona entre 2010 y 2014. Luego hizo un máster en Historia Medieval por la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido entre el 2014 y el 2015 y terminó su doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2020. En el plano de la investigación es investigador postdoctoral Margarita Salas y estudia los espacios de trabajo agrícola de la población indígena de Gran Canaria y cómo fueron aprovechados por los primeros colonizadores europeos a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Empezó a trabajar en Gran Canaria durante su tesis doctoral como parte del proyecto de investigación de su director de tesis, el doctor Félix Retamero, que estudia de forma comparativa las prácticas y espacios agrarios de diferentes territorios colonizados por las monarquías ibéricas entre los siglos XII y XVI en la península ibérica, las Islas Baleares, las Islas Canarias y Argentina. Ignacio además dedicó la mitad de su tesis a los casos de Agüimes y Temisas en concreto, cuyos resultados publicó en un artículo que se publicó en la revista International Journal of Historical Archaeology en el año 2022. Esta investigación le permitió identificar los que probablemente sean los campos que utilizaron los primeros colonos europeos de Agüimes y Temisas y explorar sus conexiones con la sociedad indígena. En estos momentos estudia los sistemas hidráulicos y campos de cultivo asociados a 2 de los ingenios azucareros más antiguos de la isla, el de la Trinidad en el Barranco de Azuaje y el de las Candelarias en Agaete, en colaboración con la profesora María del Cristo González Marrero de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con la profesora Corinne Hoffman del KITLV de Leiden en Países Bajos. Yo personalmente quiero agradecerle el que nos haya acompañado, el que esté aquí con nosotros estos días y sobre todo yo el primero siento especial curiosidad en saber esta información de estas huertas indígenas que todavía nos quedan algunos resquicios. Ignacio, muchas gracias, te cedo la palabra. Buenas noches. Para empezar, quien tiene mucho que agradecer soy yo. Primero a Francis y a Vicente Hernández, al Ayuntamiento y la Casa de Cultura de Agüimes por invitarme, y también a los vecinos y las vecinas de Agüimes y Temisas, a los miembros de las heredades y a los regantes en general, que durante, como explicaba antes, 1 mes y medio en 2018 me acogieron y me ayudaron a llevar a cabo mi investigación, y sin ellos habría sido imposible llevar a cabo este trabajo. Y de hecho es especialmente agradable esta ponencia porque esto es lo que da sentido al trabajo que hacemos. Presentar este trabajo es presentárselo a la gente que son los constructores, los gestores y los custodios del patrimonio histórico que ahora discutiremos. Y sin su presencia continuada en estos territorios, este paisaje ya se habría perdido, con lo cual este trabajo les pertenece en buena medida. En concreto, quería agradecer, como representantes de toda la población, a Miguel Jiménez de Temisas, a Damián, que era el ranchero, a miembros de las heredades de Agüimes como Juanito, Antonio Piñate, Antonio Sánchez, a miembros de las heredades de Temisas, Armando, Nicolás Sánchez y a Javier Rodríguez de La Sorrapada, que me ayudaron especialmente. Y antes de proceder, quiero decir que no se devolverá el dinero de la entrada, o sea que
Bien, antes de nada querría matizar el título de la ponencia. Este es el título que Yuri Millares eligió con acierto periodístico cuando publicamos un artículo de divulgación en Pellagofio en 2020 y lo tituló La permanencia de las huertas indígenas canarias tras la conquista castellana. Lo que pasa es que este título está yendo un paso más allá de dónde ha llegado la investigación en este momento. Yo lo que he hecho hasta ahora es estudiar los espacios de cultivo coloniales más tempranos, en Agüimes y Temisas. Hacer la conexión con el pasado indígena es una cosa que aún tenemos que hacer. Eso es una cosa que quería que tuvieran en mente. ¿En qué consistía la investigación? Como ha explicado Francis, la investigación de Agüimes y Temisas la llevé a cabo en el contexto de mi tesis doctoral y el objetivo prioritario de la tesis era encontrar estos primeros espacios que trabajaron los colonos. Es decir, qué campos de cultivo, qué acequias, qué molinos hidráulicos estaban en funcionamiento a finales del siglo XV y principios del XVI. Me interesaban los espacios de los colonos porque lo estaba comparando con casos de la península ibérica. Y era interesante ver cómo estaban gestionando los colonos en el sur de la península ibérica y en las Islas Canarias en la misma época, ver si encontrábamos las mismas pautas. Lo que pasa es que hay un segundo objetivo dentro de este, que es el de estudiar los campos de cultivo de los indígenas. Porque los colonos normalmente lo que hacen al llegar a un sitio es apropiarse las tierras que ya están siendo trabajadas. Con lo cual, estudiando los espacios coloniales, lo que hacemos es estudiar también los espacios de los indígenas. Por eso el primer objetivo lleva al segundo. Y ahora les explicaré más o menos cómo podemos unir el uno con el otro a través de los casos de Agüimes y Temisas. Si hay alguna cosa que no queda clara, porque hay mucha cosa que explicar, al final responderé a sus preguntas encantado. Bien, como seguramente ya saben, las crónicas de la conquista nos hablan sobre las prácticas de riego de la población indígena de Gran Canaria. Nos dicen que los indígenas de la isla construían acequias y albercas con las que conducían el agua de los barrancos, la acumulaban en las albercas y entonces la distribuían, igual que sigue haciendo la población de Agüimes y Temisas hoy en día, para llevarla a los campos de cultivo. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos documentado arqueológicamente ninguno de estos espacios. No sabemos cómo eran las huertas de los indígenas, no sabemos dónde exactamente estaban las acequias, ni qué recorrido seguían, ni cómo eran exactamente estas prácticas de distribución del agua de riego. Y aquí es donde entra investigaciones como la mía para intentar concretarlo, llevarlo sobre el terreno. El espacio que ocupa el señorío de Agüimes, que aproximadamente coincide con los términos modernos de Agüimes y Ingenio, es uno de los paisajes culturales más densos de la sociedad indígena de Gran Canaria. Por supuesto, tenemos el núcleo de Agüimes mismo, especialmente con el yacimiento de la Plaza de San Antón, donde se encontraron espacios donde los indígenas procesaban el alimento y se documentan múltiples casas indígenas, pero también tenemos los importantes yacimientos de Guayadeque y luego Temisas y ya fuera del término la Fortaleza, que son dos núcleos que están proporcionando buena parte del material que ahora permite a los investigadores de Las Palmas estudiar la agricultura indígena. Con lo cual, Temisas y Agüimes son casos particularmente interesantes para hacer este ejercicio que yo puse en práctica con mi tesis y que aún sigue en marcha, tanto en Agüimes y en Temisas como en otros lugares de la isla, como ha comentado Francis. Como les decía, Temisas, Agüimes y Guayadeque han proporcionado algunas de las evidencias arqueológicas más importantes que tenemos hasta la fecha para estudiar las prácticas agrarias de la población indígena de la isla. Jacob Morales, por ejemplo, ha hecho importantes estudios con las semillas que nos ha permitido saber qué cultivos tenían los aborígenes. El estudio de las cuevas en las que almacenaban estos productos
nos permite saber cómo gestionaban los cultivos una vez los sacaban de los campos. También en lugares como San Antón hemos encontrado los sitios en el que manufacturaban estos productos. Por ejemplo, convertían la cebada en gofio. Y el estudio de los esqueletos de la población indígena nos ha permitido saber cómo trabajaban y cómo se alimentaban. Aquí tienen un ejemplo de una muela con cálculos dentales, que nos da información sobre una dieta rica en cereales. Con lo cual sabemos qué es lo que producían, dónde lo guardaban, cómo lo cocinaban y qué es lo que comían. Lo que seguimos sin saber es dónde lo producían, dónde trabajaban. Y eso es lo que ahora intentaremos aproximar. Provengo de un grupo de arqueología agraria de la Universidad Autónoma que desde los años 80 lo que hace es combinar, por una parte, el estudio de los campos de cultivo modernos y, por el otro lado, la documentación histórica para intentar conocer cómo eran estos espacios en el pasado. Esta metodología nació originalmente para estudiar los campos de cultivo andalusíes, los campos que habían sido producidos por el campesinado de Al-Ándalus en las Islas Baleares y la península ibérica, pero recientemente lo hemos empezado a aplicar en las Islas Canarias y también en Argentina, y está dando resultados interesantes. Antes le comentaba a Francis que esta metodología tiene dos partes. Una es el trabajo en sitios como Agüimes y Temisas, que incluye estudiar las acequias y el parcelario actual para saber cuál es la foto final de estos paisajes, hablar también con la población que aún vive en estos sitios y que trabaja en estos lugares, por ejemplo, los miembros de las heredades que dan información sobre el riego, y luego estudiar la documentación para intentar volver al pasado y ver cómo eran antiguamente. Algunos ejemplos de resultados son estos que he puesto aquí, que son de Tortosa, en el sur de Cataluña, la huerta de Valencia y la huerta de un pueblo de Málaga que es Igualeja. Y aquí ven, por ejemplo, marcados, aquí en oscuro, los campos andalusíes, contrastados con el parcelario moderno, las huertas asociadas a las alquerías de la huerta de Valencia, anteriores al siglo XIII, contrastando con todo el parcelario que crearon los conquistadores a posteriori. Y aquí también las diferentes fases de desarrollo de la huerta. Y esto es lo que he intentado hacer también para Agüimes y Temisas. El problema con su pueblo, lo siento, es que los primeros años después de la conquista de finales del siglo XV están muy mal documentados. Hay muy poca documentación anterior a 1540. Por ejemplo, la única mención que tenemos de estructuras agrícolas indígenas en Agüimes es esta de 1551, que hacen referencia a un paredón viejo del tiempo de los canarios cerca del barranco del Ancón. No tenemos nada más. Contrastando con Ingenio y el Carrizal, por ejemplo, aquí sí que tenemos información sobre tierras y albercones que eran de canarios y acequias viejas del tiempo de Gran Canaria, que el caso de Ingenio, tarde o temprano, es uno que tendremos que hacer para completar el trabajo. Entonces, la forma de proceder que he tenido en Agüimes y Temisas ha sido ir al revés del tiempo. En vez de empezar por el momento de la conquista e intentar reconstruir cómo el paisaje cambia a medida que avanzamos, he ido a finales del siglo XVI, que está bien documentado, e he intentado revertir el cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, tenemos la foto final, cómo hemos llegado a este punto. Y para ello he construido croquis como este, de la Vega de Agüimes, en el que intento ordenar en el espacio y en el tiempo las diferentes propiedades que he ido documentando de colonos, desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVII. Y ahora les enseñaré los resultados que he obtenido hasta ahora. Empezaremos por Agüimes, que es el caso, de hecho, en el que tengo algo menos de confianza en lo que les voy a presentar. En Temisas considero que los resultados son particularmente interesantes y ahora verán por qué. El resultado del trabajo de campo es esto, que es un mapa de cómo era la
vega de Agüimes en los años 60, más o menos, que es cuando llega a su máxima expansión aproximadamente. Hacia 1962 tenía unas 142 hectáreas de tierra de riego que se regaban mediante las dos heredades que aún funcionan, que son la Vega de Santa María, en rojo, y la Vega de los Parrales, que he distinguido en verde el núcleo de la vega y en amarillo lo que se riega desde el Macho Pesado, que es una acequia que sale de la madre principal y que lleva también los sobrantes a la costa. Además, los más mayores del pueblo, perdón por construir así la frase, recordarán que había otra acequia que atravesaba el casco histórico de Agüimes y que se conocía como el Hilo del Pueblo, que estaba al descubierto a mediados del siglo XX, pero ya lleva tapada varias décadas y la gente más joven probablemente no la recuerda. Y ahora explicaré por qué el Hilo del Pueblo es importante. Bien, esto es más o menos como sería la Vega de Agüimes en 1579. Nos situamos unos 80 años después de la conquista castellana. La vega medía unas 70, 75, 76 hectáreas de tierra de riego. Esto quiere decir que ya había alcanzado la mitad de su extensión a mediados del siglo XX a finales del siglo XVI, que es un crecimiento muy rápido, comparado con otros casos de la península ibérica. Seguramente este crecimiento tan rápido está asociado con el cultivo de la caña de azúcar, que necesita constantemente tierras nuevas, y esto explicaría por qué durante los primeros 70, 80 años se construye muchísimo en Agüimes y la vega crece muy rápido. En esta época el Macho Pesado aún no existe y las tierras que se regaban desde el Macho Pesado se riegan desde la heredad de Santa María, y el ejido, que es un barrio ahora, aún existía como tal y aún eran campos que se usaban para alimentar al ganado. Y la Vega de los Parrales era una porción de lo que es hoy en día. En esta época las dulas que funcionan hoy en día de 30 días, de 28 días entonces para Santa María y 30 para los Parrales, ya funcionaban. Ya los albercones servían para repartir el agua exactamente igual que como se hace hoy en día. El único cambio que se ha añadido entre 1579 y hoy en día son los días de remate, que si hay alguno que sea miembro de las heredades, sabrá que hay unos días que se subastan para financiar las heredades. Esto es una novedad del siglo XX. Querría dirigir su atención, lo señalaré con la mano, a la estructura que tienen estos canales de riego. Si se fijan, el sistema parte de una madre central y entonces se ramifica en forma de peine. En los Parrales es menos claro, pero también se puede ver esta estructura. Si se fijan, esto es relevante porque esta estructura en forma de espina de pez o de peine es muy habitual de los sistemas hidráulicos coloniales en la península ibérica, por ejemplo en la Huerta de Valencia. Esto nos indica que el núcleo de Santa María y el núcleo de los Parrales seguramente son fundaciones posteriores a la conquista castellana, con lo cual ya nos están delimitando el espacio que es posterior a la llegada de los españoles, lo que sugiere que lo que está por encima, toda esta zona de aquí, es anterior a la construcción de estos sistemas hidráulicos. No sé si se ha seguido este razonamiento. Además de esto, tenemos una característica de Agüimes que no es tan ingenio y es el hilo del pueblo. El hilo del pueblo es relevante porque no estaba sometido a reparto de agua, es decir, no formaba parte ni de la heredad de Santa María ni de la heredad de los Parrales, ni tampoco era objeto de reparto entre Ingenio y Agüimes. Era una acequia que los vecinos de Agüimes gozaban de forma privilegiada. Lo tengo documentado por primera vez en 1561, cuando ya funcionaba, que un documento habla de la acequia por donde viene el hilo del pueblo de la villa de Agüimes, pero muy interesante, un documento de 1571 obliga a los vecinos de Ingenio a reconocer que los de Agüimes tienen derecho a este conducto de agua que no está sometido a repartimiento.
Esto sugiere que el hilo del pueblo tiene derechos anteriores a los de Ingenio Agüimes y las dos heredades de Agüimes, lo que sugiere que es una acequia más antigua, es una acequia que ya existía cuando se crean... Perdón, que no está... Es una acequia que ya existía cuando se crean estos sistemas en forma de espina de pez. A esto se le suma que documentamos un lugar y una acequia que se la conoce como el lugar del Hornillo, donde había un parral a finales del siglo XVI. Esto no es relevante. Lo que es relevante es el topónimo. Quizá ya saben que hay varios hornillos repartidos por la isla. Normalmente se les asocia con lugares donde hay asentamientos en cueva indígenas. Y precisamente en el sitio donde he situado el hornillo, que es en las terrazas de las Pavonas, hay las cuevas de las Pavonas y las cuevas de Risco Gracia, en las que en 2004 se documentaron restos que probablemente son de la población indígena, restos de fauna marina y algunos restos de cerámica. Lo que nos sugiere que el espacio más antiguo de la huerta es este perímetro de 12 hectáreas, delimitado por el hilo del pueblo y que se encuentra entre el yacimiento de San Antón y el Hornillo y las cuevas de las Pavonas y Risco Gracia. Si estos son huertas indígenas o no, aún no lo sabemos y luego explicaré por qué creo que sí. Pero en todo caso, todo parece indicar que este espacio que queda entre la iglesia de San Sebastián y la orilla es el núcleo más antiguo de la huerta de Agüimes. Lo que pasa es que es un espacio que ya se urbanizó entre el siglo XVII y el XIX y se ha perdido ya en la memoria. Y, por supuesto, las vegas, que luego alcanzan 142 hectáreas, eclipsan completamente este espacio. Pero bueno, hasta aquí es donde hemos llegado en el caso de Agüimes. Aquí pueden ver en una foto actual más o menos a qué parte del pueblo correspondería este perímetro original irrigado. Pasemos al caso de Temisas. Temisas se divide en 3 núcleos de población. El barrio del medio, que normalmente es el que se considera hoy en día el centro, es donde está la iglesia de San Miguel, que fue construida en el siglo XVIII, el barrio del Henchidero y el barrio del Callejón o de la Inmaculada. Las 2 heredades de riego principales son la del Juncal Alto, que la he puesto en rojo aquí, y la de la Longuera en verde, y luego hay partidas menores como las Cuevas, la Olla de la Cruz y la Sorrapada. A pesar de que el barrio del medio se llama el barrio del medio, no es el centro original del pueblo, es el barrio del Callejón. Ahora les explicaré por qué. En el caso de Temisas, a diferencia de Agüimes, está mejor documentado y esto me ha permitido reconstruir la primera propiedad que tenemos documentada, que es la propiedad de Pedro Castellanos, que era un vecino de Agüimes, que en 1514 tenía lo que en aquella época se conocía como el heredamiento de Temisas, que era una propiedad de 11 hectáreas y media de riego. Entonces, la documentación recoge a todos sus descendientes y las tierras que tenían, y así he podido llegar a concretar cuáles eran las tierras que estaban en riego a mediados, principios del siglo XVI, que, como ven, es buena parte de lo que hoy en día es el Juncal Alto y buena parte de la Sorrapada, que en aquella época se conocía como la Desarrapada. Y aquí he marcado las propiedades que corresponden a cada uno de los descendientes de Pedro Castellanos. Estas tierras que están en rojo, que son los Ramírez, aún se conocen así y ya las tenemos documentados en 1550 y serán muy relevantes para lo que explicaré a continuación. Donde está el Callejón y el Estanque de las Casas, que ya lo tenemos documentado en 1560, es donde se encuentran las primeras casas de la familia de Pedro Castellanos, que son los primeros que viven aquí con sus esclavos africanos que tenían en esta zona. Entonces,
Estas tierras son más o menos las primeras que tenemos en cultivo en el siglo XVI, a principios del siglo XVI. Ahora la gracia es intentar saber qué es lo que estaban haciendo estos colonos con estas tierras. Y lo bueno de Temisas es que lo podemos saber en concreto. Aquí tienen una imagen del barrio en la actualidad, con las diferentes... aquí tienen el barrio del Callejón, la acequia del Juncal Alto, que es la misma que se usaba en el siglo XVI, el camino real que iba de Agüimes a Tirajana y que pasaba justo por encima de las casas, y la sorrapada aquí al fondo con el Roque Aguairo. Bien, en 2014, en un libro sobre historia de Agüimes, Rafael Rodríguez de Castro y Luis García Correa publicaron un documento muy interesante de 1514 en el que se describía el heredamiento de Pedro Castellanos. Y en concreto decía que Pedro Castellanos tenía ingenios de pastel y pastel. Es probable que la mayoría no haya oído hablar nunca del pastel porque hace mucho tiempo que el cultivo se perdió en Canarias, pero era una planta muy habitual al principio de la presencia europea en las Islas Canarias. El pastel, que tienen una foto aquí, es una planta que viene de Asia Central y que se utilizaba para hacer tintes de color azul. Es de donde viene el añil. Esta planta se producía en Azores, en Madeira, en Canarias, y entonces se exportaba al norte de Italia, a Flandes, a Alemania, y allí se utilizaba para teñir de azul o de púrpura la ropa. Aquí les he puesto un grabado del siglo XVIII en Alemania, en el que vemos un molino de sangre en el que están moliendo la planta, y en estas plataformas están poniendo a secar las bolas de pastel que a continuación se exportarían, una vez secas, a las fábricas donde se manufacturaban los productos textiles. Les he puesto este grabado porque nos da una idea de qué tipo de infraestructura habría en Temisas en 1514, hace más de 500 años. Además del molino y los sitios donde secar el pastel, tendríamos también estanques o pilas en los que macerar la hierba y decantarla para extraer el tinte en sí mismo, que es lo que luego se convertiría en bolas y se pondría a secar. Con lo cual estamos hablando no solo de una plantación, sino de todo una fábrica, todo un sistema de industrias que funcionaba en esta zona del Callejón hace 500 años. Pero esto no es todo. Inicialmente yo pensaba que solo había un ingenio de pastel y una plantación de pastel, pero resulta que en Temisas también había una plantación de azúcar, equivalente, aunque más pequeña, a la que había en Aguatona en la misma época. En 1592 encontramos un documento que nos dice que en los campos de los Ramírez, que les he dicho antes, había un campo que se conocía como el Ingenio Quemado, y en él se encontraba el ingenio quemado. Podríamos pensar que este ingenio era el ingenio de pastel que decían en 1514, pero hay un documento de 1519 que nos indica que era un ingenio de azúcar. Porque aquí, como pueden ver, y Guillermo Camacho ya lo había encontrado en 1961, se dice que en Temisas se tenían que dar 300 arrobas de azúcar. La arroba era una unidad de medida de la época. Con lo cual, en este espacio, entre 1514 y 1519, tenemos funcionando 2 fábricas de productos para exportar al continente europeo. Que en un lugar tan remoto como Temisas, en un momento tan inicial como 1514-1519, tengamos estos 2 lugares de producción para el comercio, no es lo que cabría esperar inicialmente. Es un caso modélico. Y además, para que se hagan a la idea de la importancia que puede tener el caso de Temisas, este tipo de plantación que, ahora les explico esto, combinando los campos de azúcar, que son estos que tienen marcados en azul, con la plantación de pastel, que estaría en otro lugar del heredamiento,
Es un tipo de plantación que documentamos muy habitualmente en el Caribe, a partir de los siglos XVII y XVIII. Con lo cual, una vez más, vemos como las Islas Canarias son, a falta de una palabra mejor, un laboratorio en el que se practica lo que luego se hará en América, en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. La documentación no nos indica cómo sería el ingenio de azúcar de Temisas y de momento no tenemos restos arqueológicos que yo pueda usar para describirlos. El único ingenio que se ha excavado en extensión en Gran Canaria es el del molino hidráulico de Agaete, que tienen aquí una representación de cómo sería a finales del siglo XV. No creo que sea el caso de Temisas. No tenemos documentado ningún molino hidráulico ni se conserva nada por el estilo. Seguramente estamos hablando de un trapiche de tracción animal, quizá parecido a este de Jamaica que les he puesto aquí para que se hagan una idea. En el futuro habría que hacer una prospección arqueológica en condiciones de Temisas para ver si podemos documentar alguna de estas estructuras, porque había mucha actividad en Temisas a principios del siglo XVI y ahora esta memoria histórica se ha perdido completamente, pero seguramente algo ha de quedar, porque debió de dejar un registro que podemos documentar. Y ya para concluir, que ya les he dado bastante la brasa, la pregunta que quedaría por responder es si estos espacios de principios del siglo XVI son los espacios que trabajaron los indígenas de Gran Canaria. Ahora mismo no lo sé, pero hay varios motivos por los cuales me inclino a decir que sí. El primero es, sobre todo, la rapidez con la que los colonos europeos empiezan a expandir estas huertas y empiezan a producir. Normalmente, en la península ibérica, la colonización que tenemos es que empiezan por los espacios indígenas y solo cuando empiezan a dar rendimiento es cuando construyen cosas nuevas. Con lo cual, la lógica nos dice que estos lugares iniciales estarían ya aquí cuando llegan los castellanos y los espacios que están fuera son los que luego irían añadiendo con el tiempo. Además, en Agüimes, en Temisas, en Gran Canaria en general, la producción de azúcar empieza muy pronto. En Agaete, por ejemplo, se está produciendo azúcar ya al final de la conquista. Para que se hagan una idea, en Madeira, que no había población indígena y por lo tanto los portugueses tuvieron que hacerlo todo de cero, tardaron 20 años en empezar a exportar de forma regular. Con lo cual, o los castellanos eran rapidísimos trabajando o es que tenían algo a partir de lo cual construir sus plantaciones. Y otro argumento por el cual me inclino a decir que Agüimes y Temisas tenían huertas indígenas es este. Los colonos, en los años posteriores, se muestran un poco incómodos con estos espacios iniciales. Como dijo Rodríguez Calleja el otro día, Agüimes estuvo a punto de ser abandonado en 1530. Los colonos se establecen aquí desde el principio de la conquista, pero luego en 1530, cuando la iglesia de San Sebastián se arruina, se plantea la posibilidad de pasar el pueblo a ingenio. Y dicen, porque Agüimes era muy ventoso, muy seco y desierto. Y en cambio, en Aguatona tenían más agua, estaban más abrigados, etcétera, etcétera. Y en Temisas, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, oímos quejas porque el pueblo se encuentra en un lugar muy remoto, está aislado de la capital del señorío y por lo tanto la comunicación entre la costa y en concreto Agüimes y Temisas es complicada. Por ejemplo, aquí en 1793 el obispo de Canarias dice que los vecinos de Temisas están bastante distantes de la villa y hay camino tan quebrado para venir a esta que está intransitable muchas veces. Entonces, la pregunta que planteo es, ¿por qué los colonos, si no tenían nada de lo que partir y podían elegir dónde construir las huertas donde quisieran, eligieron estos espacios que no eran los ideales para ellos? Porque si se fijan, la huerta de Agüimes alcanza 142 hectáreas,
pero la huerta de Ingenio es 3 veces más grande. Era un espacio en el que podían expandirse más y tenían más agua. La explicación sería que Agüimes y Temisas tenían huertas anteriores a la conquista. Sin embargo, queda mucho por hacer, queda mucho por investigar también en Agüimes, Temisas, Ingenio, y a medida que vayamos sumando más casos, sumando aportaciones de la arqueología, creo que podremos ir concretándolos. Y creo que Agüimes y Temisas jugarán un papel fundamental, y por eso también les pediría que cuidaran estas huertas, cuidaran las heredades, cuidaran los canales de riego, porque es lo único que me permitirá seguir estudiándolo. Sin ellos puedo volver a casa y dedicarme a otra cosa. Y antes de acabar, quisiera recordar que no soy ni de lejos la primera persona que estudia el señorío de Agüimes. Ha habido muchos historiadores y arqueólogos y historiadoras y arqueólogas antes que yo que han hecho aportaciones fundamentales y sin las cuales yo no podría haber empezado a desarrollar esta investigación. En concreto, querría destacar el trabajo que Suárez Grimón y Quintana Andrés hicieron de la historia del señorío, que ha sido la base sobre la cual yo he construido mi investigación, y reitero que sin ellos no habría sido posible. Y también el trabajo sobre la población de Agüimes en los 100 primeros años, que me permitió, por ejemplo, reconstruir cómo era el heredamiento de Agüimes, porque ellos hicieron el trabajo de reconstruir las familias de los primeros colonos del señorío, y ha sido fundamental para llevar a cabo mi trabajo. Y con esto concluyo. Espero que más o menos se haya entendido y si tienen alguna duda la resolveré encantado. Gracias.